queridos embajadores de Cristo? Durante nuestro Contracultura 2025 tuvimos la bendición de poder contar con distintos exponentes, tanto de carácter nacional como también internacional. Tuvimos ministros de alabanza, pastores, predicadores y también influencers que fueron de bendición y que nos mostraron acerca de cómo poder expandir y extender más el Evangelio y el reino de los cielos en nuestra nación. Posterior a cada espacio de adoración y a cada espacio de predicación, les pudimos entrevistar, tuvimos muy buenos entrevistadores y también muy buenas preguntas que se realizaron y bastante información para cómo nosotros podemos llevar a cabo lo que es la extensión del reino en nuestro país. Por lo que les queremos anunciar nuestro podcast Unidos en el Espíritu, donde vamos a estar aprendiendo más acerca del ministerio de alabanza, más acerca de plantación de iglesias. También vamos a estar reconociendo algunos aspectos de cómo poder ser de influencia y bendición en nuestro país, por lo que los invitamos a sintonizar nuestras redes sociales y nuestros canales de información para que no se puedan perder todo lo que está pasando en Contracultura y en los embajadores de Cristo durante este 2026 también, porque seguimos unidos en el Espíritu Santo. Así que sintonicen nuestro podcast Unidos en el Espíritu. Nos vemos. Hola gente, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es una bendición en esta tarde desde el Contracultura poder estar haciendo esta entrevista. Para los que no saben, mi nombre es Marcelo Marcón, presidente de las Asambleas de Dios de Chile, y tengo la bendición de tener a mi lado a Guillermo Verduzco. Le vamos a pedir que se presente también, pero pastor principal de la Iglesia Origen, y es una bendición tenerte, Guillermo, con nosotros. Marcelo, muchísimas gracias. Para mí es un gozo muy grande poder estar acá. Nuestra primera vez en Sudamérica y en este hermoso país de Chile. Entonces, gracias por tenernos por acá y saludos a todos. Gracias por recibirnos en esta conversación. Bueno, lo que más esperamos en esta conversación, en este podcast, que mucha gente sea animada. Ya. Me parece que estás siendo tu vida, tu ministerio, un referente para muchos ministros jóvenes y muchachos que están teniendo un llamado, así que esperamos que este tiempo también sirva para motivarles a ellos. Así que bueno, vamos a ir compartiendo algunas preguntas, vamos charlando juntos. Claro, fantástico. Y bueno, cuéntanos de tu vida, cómo fue que empezó el ministerio, cómo fue que recibiste el llamado, en qué momento aceptaste la locura de ser pastor de la iglesia y plantar iglesias como lo estás haciendo. Es una buena descripción, es esta invitación que creo que Dios hace cuando uno es joven. Porque creo que juventud tiene parte de ingenuidad y creo que Dios incluso usa ese tipo de cosas. Sí. Realmente es una aventura de fe que nunca sabes del todo a qué te estás metiendo. Pero Dios te llama y te invita a una aventura de fe y eso ha sido. Como dijiste, me llamo Guillermo, pastoreo una iglesia llamada Origen en México. Uh-huh. Estoy casado con Sofi y tenemos 3 hijos. Muy bien. 3 hijos allá, vivimos en la ciudad de Guadalajara. En la parte centro-occidente del país, y desde ahí plantamos una iglesia hace 11 años. Bien. Y desde esa iglesia hemos plantado en el sureste del país, en la península de Yucatán, y desde ahí también hemos plantado en Aguascalientes, que está mucho más cerca de Guadalajara. Mérida está como a 2 horas de vuelo. Y por la orografía de México, por la geografía de México, tuvieras que llegar allá como en 24 horas de manejo. Entonces, muy lejos, muy lejos. No es como para visitarla rápidamente. En auto no, pero es fácil. Es un vuelo directo, 2 horas. Entonces, hemos estado allá plantando iglesias y soñando con que Dios quiere seguir levantando jóvenes, así como un día nos levantó a nosotros y sigue haciéndolo. Sin duda alguna, Dios quiere invitar a una aventura de fe jóvenes que tengan el deseo de caminar en una larga obediencia, en una misma dirección, en una aventura de fe con Él, sin duda. ¿Sabes que me llama mucho la atención algo? Decías que recién 11 años llevas. Así es, en acabamos el ministerio, justo acabamos de cumplir. Pero normalmente las iglesias a los 11 años no están pensando en plantar otras iglesias. No. Los pastores a los 10 años, 11 años están como más o menos entendiendo cuál es la forma, cuál es la manera, pero ¿cómo es esto de que la iglesia tal vez no tiene tanta historia, tantos años, pero ya han plantado 2 iglesias hijas? Sí, así es. Creo que tiene que ver con la cultura de la familia de iglesias en la que nacimos. Parte de nuestro corazón es plantar iglesias. Uh-huh. Creo que
iglesias nacen a veces con un corazón para aumentar su tamaño y otras iglesias nacen con un corazón para multiplicarse. Exacto. Nosotros creemos que el reino de Dios es un reino que avanza por multiplicación. Incluso en la misma esencia y la naturaleza de una semilla está la multiplicación. Tal cual. Todos los frutos tienen semilla y la semilla en sí misma, desde antes de morir, desde antes de abrirse, desde antes de caer al suelo y ser plantada, tiene la capacidad en sí misma de multiplicarse. Sabemos cuántas semillas hay en un fruto, pero no sabemos cuántos frutos hay en la semilla. Y es fascinante pensar cómo esa pequeña semilla que cae al suelo, muere y se abre en el suelo y crece, tiene la capacidad de producir una gran cantidad de fruto que alimenta a una gran cantidad de personas. Y creo que es lo mismo en la vida de fe y en la vida del reino, cuando ponemos nuestra pequeña obediencia en las manos de un gran Dios. Dios hace cosas extraordinarias. Claro. Y creo que eso ha sido el proceso de escoger, decirle que sí a Dios. Creo que tú lo sabes, Marcelo, muchas veces como jóvenes queremos que todo haga sentido, que todo esté listo, queremos tener las condiciones perfectas. Pero creo que como la Escritura dice en Eclesiastés 11, el que al viento observa no sembrará, el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Y creo que es lo mismo. A veces estamos esperando tiempos perfectos, circunstancias perfectas, pero cuando uno va avanzando en la vida se da cuenta que tales cosas no existen. Claro. Y creo que es justo eso, es decirle que sí a Dios, aunque las cosas no se vean perfectas, aunque a veces no sean lógicas, es obedecer el mandato. Y creo que lo que mueve nuestro corazón es el sí a la gran comisión de Jesús. Bien. Y creemos que la iglesia es el vehículo para hacer discípulos, bautizarlos, enseñarlos y enviarlos. Bueno, te voy a hacer una pregunta que capaz que va a ser media difícil. Claro, adelante. Hablando un poco de tu equipo de liderazgo. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente uno como pastor se siembra en personas. Y empiezas a trabajar en el liderazgo de una persona, esa persona empieza a crecer, empieza a avanzar, y tú dices, wow, qué buena ayuda es esta persona para mí, para la iglesia. Pero de repente tienes que sembrarla y soltarla para plantar otra iglesia. ¿Cómo se hace ese proceso de trabajar en el liderazgo para soltar? Híjole, qué pregunta tremenda, Marcelo. Yo creo que pudiéramos pasar horas aquí tú y yo llorando y contando. Tenemos cicatrices de haber soltado cicatrices. Gente. Híjole, yo creo. Wow. Porque uno quisiera tenerlo siempre, ¿no? No, por supuesto. Por supuesto. Y creo que hay muchos que lideran iglesias, que son extraordinarios pastores, pero al momento de soltar y enviar a esos hijos y a esas hijas que han crecido en su casa, no saben cómo hacerlo. Claro. Y hay un gran dolor muchas veces en estos hijos que tú levantaste, que tú enseñaste, que tú formaste en el reino, y ahora llegan a una etapa de madurez donde su corazón Dios lo ha ensanchado, ellos tienen sueños de reino. Pero muchas veces nuestra propia inseguridad como líderes o nuestra propia necesidad de tenerlos donde están nos hace decir no, que se queden. Y creo que el llamado de Dios es justamente, como dice la Escritura, con lágrimas sembramos, con gozo cosechamos. Y tenemos que dejarnos romper. Creo que la invitación de Jesús, regresando a la idea de la semilla, es este grano de trigo que tiene que caer a la tierra y morir. Y a veces el proceso de crecer es un proceso de dolor, es un proceso de rompernos. Es un proceso porque antes de la multiplicación es la subtracción. Siempre tenemos que soltar algo, dejar algo que tal vez es funcional, que tal vez es perfecto en nuestro ecosistema de iglesia. Claro. Pero el reino avanza justamente cuando nos rompemos y preferimos que alguien más crezca. Y yo creo que es esta invitación de Juan el Bautista, ¿no? Eco a la voz del Bautista cuando dice yo debo menguar para que otro crezca. Cuando tenemos sueños de reino, creo que esto es una parte fundamental. No sé qué piensas de esto, pero creo que es tan difícil como líderes
darnos cuenta que estamos edificando el reino Exacto. del Señor, no un imperio nuestro. personal, Sí. no una organización que nos pertenece. Y creo que es esta invitación a liderar con las manos abiertas, que es Sí, vulnerable, sí. porque el Señor puede tomar lo que Él quiera y a la vez añadir lo que Él quiera. Y a veces celebramos cuando Él añade, pero creo que la invitación es a vivir una vida de manos abiertas y entender Exacto. que la gente va a crecer y va a necesitar ser enviada a su propósito. Y creo que tenemos que vivir con este corazón de saber que la gente no nos pertenece, que el reino es de Él y que la invitación es a menguar para que su reino avance, su nombre crezca, su fama se extienda, ¿no? Sabes que leí hace unas semanas atrás un extracto ahí del pastor Barriger en donde él dice que la salud de una iglesia Sí. no se mide por cómo entra la gente, sino por cómo salen. Sí. O sea, cómo sale la gente que vas a enviar. Absolutamente, Cómo absolutamente. salen esos obreros que vas a Sí. enviar. Bueno, pasándome al tema de la iglesia. Sé que están creciendo mucho. Sé que la iglesia está creciendo mucho. Y siempre hay un estigma medio evangélico cristiano en donde uno dice, pero es que en las mega iglesias o en las iglesias Sí. más grandes se pierde la relación, el Sí. discipulado, la acogida. Ujú. ¿Cómo manejan eso ustedes mientras la iglesia crece? Seguir manteniendo la cercanía Claro, con la gente. Claro, es una gran pregunta. Creo definitivamente que en la cultura de la iglesia, Ujú. al menos en el corazón de nuestra casa, hay una cultura de familia. Sí. Muchas veces cuando iglesias crecen alrededor de un don dominante, Ajá. una persona que es hábil en la plataforma, un hombre o una persona que tiene la capacidad de cargar con influencia y reflectores y el crecimiento de la iglesia se sostiene con un gran don. Quizá un don de comunicación, un don de Claro, carisma, predicación, predicación, sí. un liderazgo fuerte, y todo eso es bueno. Y todo eso, gracias a Dios por esas cosas. Claro. Pero creo que parte de lo que hemos deseado es crecer como familia. Es decir, en vez de ser una iglesia pastorcéntrica que gira alrededor de una figura, de un nombre, de una pareja notable, deseamos ser una banda de hermanos, como el equipo pastoral, la gente que servimos. Deseamos mantener una iglesia que es una comunidad del Espíritu. Eso. Es decir, una iglesia de dones y no de nombres. Ya hay un nombre que es sobre todo nombre, exacto. un nombre que es todo hermoso, y lo que deseamos es crecer manteniendo el ADN familiar y crecer teniendo pastores cercanos a la gente. Creo que uno de los grandes problemas es que a medida que crecemos, el pastor o el líder de este don visible tiende a aislarse del cuerpo. Claro. Y creo que la invitación, me encanta lo que dice el pastor John Piper cuando dice, hermanos, debemos de apestar, debemos de oler a oveja. Y creo que el pastor que deja de oler a oveja entra en un gran peligro de convertirse en una celebridad o en una figura. Pero cuando tenemos el deseo de amar y pastorear nuestra grey, creo que ese deseo de cercanía hace que la cultura del liderazgo, las diferentes capas de liderazgo de la iglesia tengan ese corazón. Y precisamente eso creo que crea una cultura que nosotros temíamos que cuando hubiera crecimiento se perdiera la familiaridad. Exacto. Y gracias a Dios no ha sucedido eso. Creo que a medida que crece la iglesia debes de asegurarte que haya capas de cercanía donde Exacto. te puedes mantener aterrizado y conectado con la gente. Sí. Sí. Ustedes tienen equipos, me imagino. Sí. Equipos pastorales, Así equipos es. ministeriales. Así es. Para poder afrontar la necesidad de tanta gente. Sí, totalmente. Ahora, me meto en otro asunto. La cultura antigua evangélica Ujú. habla del pastor o del pastor, entre comillas, exitoso en el ministerio, como un pastor solitario. Sí. ¿Viste? Como que el ministro no puede tener amigos porque está tan ocupado y qué Así sé es. yo. ¿Cómo lo haces tú con el tema de la amistad? ¿Tienes amigos? ¿Tienes gente cercana? ¿Hay un lugar donde ir a llorar, a soltar una lágrima o a preguntar? ¿Cómo es en tu caso? Creo que eso, híjole, Marcelo, yo creo que no es posible, si llevas algunos años en el ministerio, uno se va dando cuenta que no es posible sobrevivir el ministerio sin amigos. Tu familia, tu matrimonio van a necesitar, van a agradecer que tengas hombros donde llorar, Exacto. gente con la cual abrir tu vida, gente que entiende tu imperfección, que conoce las áreas donde necesitas más y más depender de la gracia de Dios. Y en nuestro caso,
Dios nos ha regalado queridos amigos dentro de nuestra familia de iglesias, donde tenemos esta intencionalidad de relacionarnos, ¿Pero de eso reunirnos. tiene que ver con un título, con un nombre denominacional? No. ¿O son amigos que traspasan? No, traspasan esto. Traspasan incluso denominaciones. Por eso. Y me encanta que estoy sentado aquí contigo y estamos conversando de esto. Tengo amigos con los que nos reunimos, pastores, que tal vez estamos en una temporada similar, que tenemos realidades similares, donde rendimos cuentas unos con otros, donde podemos hablar honestamente, donde preguntamos de nuestro matrimonio, donde hablamos acerca de los retos que tenemos, donde podemos ser reales. Obviamente es difícil el poder abrir tu vida a todos. Claro, y también, como decías recién, a ciertos niveles. A ciertos niveles, absolutamente. Porque tal vez son hermanos de la iglesia o personas que recién están teniendo un poquito de madurez. Así es. Pero tener gente que está sirviendo y ministrando a la misma altura. Exactamente. Abrir el corazón suena más natural. Y ese es un tema que Sofi y yo hemos ido aprendiendo. Porque es como cuando los papás tienen un problema en casa. Mamá y papá tienen un problema en casa y entonces van con uno de los hijos y oye, es que tu papá esto y está pasando aquello. Exacto. Y los hijos no tienen la capacidad de cargar el peso de las situaciones que hay entre mamá y papá. O se van a ir para un lado o para el otro. Exactamente. Claro. Entonces creo que una de las cosas que son muy sabias es entender el nivel de acceso que cada persona o cada nivel de liderazgo tiene a tu vida. Yo, por ejemplo, corremos con amados amigos como Iván y Judith, que son pastores en Origen Mérida y son 10 años, 12 años más jóvenes que nosotros. Les enviamos, ellos crecieron con nosotros, pero podemos servirles y la cercanía se ha mantenido, pero quizá otro tipo de situaciones, yo no los puedo invitar a esas situaciones porque no pueden cargar con el peso de esas situaciones en particular. Pero tiene que haber un lugar donde sí haya ese espacio de decir, hey, estoy luchando con esto, tengo esta necesidad. Y creo que si tú siempre eres la persona más inteligente, más experimentada de la habitación o de tu círculo, estás en un problema. Entonces creo que la invitación es siempre tratar de encontrar gente con más sabiduría, hermanos, donde puedas ser humilde, vulnerable y amigos que a veces transparente. A veces son invisibles también. Sí. ¿No? Invisibles en ministerio, invisibles en resultado. En el caso nuestro, yo te contaba recién que mi mentor, por temas de salud, tuvo que volver a Estados Unidos, pero él sabe muy bien cuando yo le digo necesito 5 minutos. Absolutamente, absolutamente. En esos 5 minutos se puede arreglar todo. Qué interesante que digas eso, porque mi mentor acaba de ir a Estados Unidos por problemas de salud también. Y un hombre maravilloso que plantó las iglesias de donde nosotros venimos y un verdadero padre. Y justamente creo que esas voces son fundamentales para nosotros. Exactamente. Bueno, voy a ir a una pregunta tal vez un poco más, no sé cuánto se puede abrir el corazón en este sentido. Pero todos nosotros como ministros y como pastores tenemos ciertas situaciones que nos pasan, que nos marcan para bien y algunas que nos marcan para mal en nuestra historia. Totalmente. Y no sé si hay alguna de esas situaciones que tú puedas contar, porque por ahí la gente ve las redes sociales, ve la iglesia, ve el resultado, ve lo de ahora y no sabe lo que se ha sembrado con lágrimas. Entonces, algo que se pueda contar respecto en tu historia que haya pasado. Sí. Creo que regresando a todo el tema de cómo enviamos personas y cómo empoderamos a aquellos hijos e hijas que salen de nosotros, creo que hubo otra generación que amó muy bien, formó muy bien y no supo cómo enviar. Y yo deseo poder soltar nuestros hijos e hijas y enviarlos con toda la bendición, no solamente con una oración, sí con nuestras oraciones, pero también con nuestra presencia, también con nuestros recursos, también con nuestra cercanía constante, también con el respaldo de la iglesia que los formó y ahora los lanzó. Porque a veces creemos que una palmada en la espalda es suficiente, pero la realidad de las cosas es que mi deseo es hacerlo diferente. En nuestro proceso personal, fuimos formados por, de veras, uno de los hombres que más
amo y más respeto como pastor y nos amamos profundamente. Pero en ese tiempo no sabíamos qué era plantar una iglesia, no entendíamos el dolor, no entendíamos las dinámicas, no entendíamos la tensión, no entendíamos el costo y eso fue muy difícil, tanto para quien nos envió como para quienes fuimos enviados. Y mi deseo es que podamos ser una generación ahora que lance a nuestras hijas e hijos para que lleguen más lejos, más rápido, más fuertes. Que les vaya mejor. Que les vaya mejor, Claro. y que no tengan que volver a tratar de descubrir el hilo negro, que puedan caminar sobre un camino más pavimentado, que puedan pararse sobre nuestros hombros, que tomen todo lo que podamos darles para que ellos lleguen más lejos y tengan más éxito, Sí. es decir, alcancen a más personas. Y que podamos ser eso. Qué convertirnos bueno en es padres sacar generosos. de las cicatrices, sacar cosas positivas. Sí. Porque viste lo feo o lo difícil que es ministrar desde la angustia o ministrar desde el enojo. Sí. Entonces, qué bueno es sanar cosas que pasaron y decir, bueno, pero no tiene por qué ser igual. Así es. Lo podemos hacer distinto. Y no tiene que quedarse las cosas mal. Creo que hay caminos de reconciliación, de sanidad. Creo que es importante. Y creo que es importante entender, porque cuando ahora uno es el líder y cuando ahora uno es el que Claro. tiene que dejar ir personas. Entiende muchas cosas. Entiende Claro, todo. Y claro. dices, wow. O sea, ahora entiendo por qué fue así. Ahora entiendo el dolor y las lágrimas y la pérdida. Sí, Pero sí, creo sí, que sí, eso, vivir con manos abiertas, vivir sabiendo que el reino se va a extender y entonces todos vamos a ganar. Tal cual. Y es abrirnos, es rompernos, es dejar que nuestra vida se parta para que el reino se extienda y más personas puedan ser bendecidas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya llegando un poquito, me quedan 2 preguntas importantes. Sí, Marcelo. Ayúdame a conocer más tu iglesia. Sí. ¿Cuál es la esencia de la iglesia Origen? Viste que todas las iglesias por ahí cometen hoy día el error de compararse Sí. por causa de las redes sociales. Mira lo que está Sí. haciendo aquel, lo que está haciendo el otro, y de repente como que hoy nos encontramos con iglesias que están mirando tanto para afuera que no tienen esencia propia, Sí. tratando de copiar y hacer. Absolutamente. ¿Cuál es la esencia de la... Es una el gran origen, pregunta. ¿no? Me encantan tus preguntas y la conversación. Creo que vamos a ser muy buenos amigos, Pero Marcelo. de todas maneras, en un asado, Sí. en un asado, Sí, en un vamos asado a se arreglar conversa todo. más. Sí, 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 sí. Pero me invitas un vino tinto chileno o algo Totalmente, así. totalmente. Yo creo que en el espectro de iglesias ha sucedido que iglesias venimos como a un buffet y tomamos lo que nos gusta. Algunos toman más tradición, otros toman más escritura y predicación expositiva, otros toman más la vida del Espíritu y entonces se llevan su bandeja y dicen, mi iglesia va a hacer estas cosas porque esto me gusta, esto me hace sentir seguro, esto es parte de mi formación o como yo crecí, y entonces de alguna manera decimos, lo demás no. O sea, no me gustan las verduras, por así Claro, decirlo. Y claro, entonces sí, te tomamos entiendo. lo que nos acomoda, por así decirlo, del buffet. Pero creo que Dios le ha dado el regalo a la iglesia y todo eso es nuestro. Es decir, desde los sacramentos, la cena del Señor, el bautismo en agua, todas estas cosas instituidas por nuestro Señor, practicadas por Que nuestro Señor. las hacemos todos. Las hacemos Claro. todos. Y muchas veces en aras de ser contemporáneo, decimos, híjole, no hagamos tan seguido esto. O hagamos un mensaje que invite más a la gente nueva. Claro. No seamos tan expositivos. Hagamos algo que no sé, inspire más que enseñe o nutra o alimente. O sabes que, híjole, lo del espíritu a veces es complicado y Claro. no sé cómo explicárselo a un amigo que invito a la iglesia. Claro, y claro. entonces tenemos esta tensión y el péndulo se mueve, ¿no? Alguna iglesia practica más la vida del espíritu y los dones del espíritu y otros dicen, no, nosotros vamos a predicar solo la Biblia y el espíritu no. Y yo creo que todo es nuestro. Exacto. Y por eso nosotros usamos una palabra, es eucarismático. Y me encanta decirlo de esa manera porque en Origen deseamos que la gente pueda encontrar la vida del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Bien.
pero a la vez la centralidad de la Escritura y un mensaje cristocéntrico, expositivo, que la gente pueda encontrar la riqueza de la palabra siendo expuesta y a la vez las prácticas de la iglesia, la cena del Señor, partimos el pan cada semana, tomamos la copa, y todo eso genera una mezcla que se pone adentro de un envase contemporáneo. Claro. Que tiene una esencia que creo que Dios nos dio, que tiene un componente creativo, un componente contemporáneo. La idea es contextualizar. Sí, Claro. diría que es un envase contemporáneo con la belleza eterna de lo que Cristo le dio a su iglesia. Tal cual. Espíritu y palabra. No tienes que escoger palabra y espíritu. Y creo que entonces gente llega, y nos ha pasado muchísimo, llegan jóvenes a la iglesia y tienen un encuentro con Jesús y vienen a tener una nueva vida, y de pronto los papás dicen, pues ¿dónde está mi hijo? Claro. Y luego hay gente que llega y viene de contextos quizá más tradicionales y dice, creo que puedo estar aquí. Claro. Y entonces gente que viene más de un contexto más carismático llega y dice, creo que puedo estar aquí. Claro. Y es un lugar, creo que Dios en su gracia nos ha permitido tener un espacio de encuentro de estas cosas, donde no tienes que escoger una u otra, sino todo es un regalo de Dios para su iglesia. Yo le llamo de repente a esta situación en donde la iglesia anda en busca de una identidad y, como dices tú, se sirve de todo un poco. ¿Cómo lograr que la iglesia no sea un Frankenstein? ¿Viste que tiene? El discipulado de este, el evangelismo del otro. Totalmente. El culto de... Y yo, capaz que voy a meter la pata y con lo que voy a decir, pero de repente siento también que muchos pastores no han descubierto para qué son buenos ellos. Porque ¿para qué me voy a volver yo evangelista como loco si lo mío es la interpretación, por ejemplo? Sí, claro. Y por eso es que yo digo que las iglesias que vienen para la siguiente generación tienen que ser con un equipo multidisciplinario. Absolutamente. Tiene que haber un equipo que pueda hacer todas las cosas, porque el pastor no puede ser todólogo, le digo yo. Entonces, qué bueno es tener esa esencia de poder definir diferentes maneras de hacer iglesia, en donde la gente, y ojo que seguramente como me pasa a mí, te pasa a ti, que hay gente que dice también, no, claro, este no es mi lugar. Absolutamente. Y eso también es válido, ¿no? Nos encanta tener esa claridad con la gente que llega a nuestra iglesia, y normalmente llegas, eres bienvenido por primera vez, y luego tenemos un proceso en el que la gente le llamamos bienvenida a casa, vienen a una noche en la que hablamos de nosotros, nuestra doctrina, nuestra historia, nuestra visión, el corazón que Dios nos ha dado, y ahí les invitamos a responder de 3 formas. Quiero ser parte de Origen. Bien. No quiero ser parte de Origen, habiendo escuchado todo esto, o estoy en proceso de decidir. Y si no quieres ser parte, de todas maneras eres bienvenido a venir a la iglesia. Exacto. Si quieres, porque hay gente que, seamos honestos, va a venir a consumir iglesia. Pero no se va a integrar. Pero no se va a integrar, no va a edificar la visión, no va a cargar contigo, y quizá no quiere ser pastoreada. Tal cual. Y está bien. Y está bien. Dios en su gracia sabe qué está haciendo Sí, con eso. Sí. Pero creo que lo que dices es tan importante, ser claros, y la gente sabe, tiene que decidir si es o no la iglesia para ellos, y lo importante que es poderse plantar en una casa que nunca va a ser perfecta, pero puede ser perfecta para ti, ¿no? Exacto. Bueno, pero te has dado cuenta que hay gente que anda buscando formas más que fondo, como la iglesia que le calce. Y al final de cuentas uno dice, bueno, está bien, hacemos lo mejor que podamos. Recuerdo que plantamos una iglesia y un hermano, el plantador de la iglesia, me dice, llegó una persona pidiéndonos cuándo vamos a hacer el culto de esta manera. Absolutamente. Entonces yo le dije, no, ese no es nuevo. Ese tiene que venir de otro lado, porque ya tiene algunas mañas y está buscando, ¿no? Totalmente. Bueno, pero a modo de cierre, a modo de ir concluyendo, hay mucha gente que nos está viendo y hay muchos pastores, o sea, hay muchos chicos, chicas, muchachos que están teniendo un llamado al ministerio y que necesitan recibir algunos consejos, algunos cuidados de cómo dar pasos de fe para que se concrete esto. Por ejemplo, en Chile estamos con una visión fuerte en plantación de iglesias. Maravilloso. En todos los distritos, y eso está pasando, pero muchos de ellos son jóvenes. ¿Qué consejos les podrías tirar a ellos como para decir, bueno, inicien de esta manera, arranquen así, cuidado con esto otro? Claro, creo que lo primero que un joven necesita, la palabra dice que bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud. Y
Y si en tu corazón, joven, está plantar una iglesia, está servir al Señor, creo que lo mejor que puedes hacer es involucrarte con tu corazón completo, tu tiempo completo, a servir tu iglesia local hoy, a estar lo más cerca que puedes y lo más disponible que puedes. Yo me he dado cuenta, no sé, Marcelo, lo que pienses tú, pero en mi vida personal nunca fue porque yo era el más capaz, claro, era el más calificado. Lo que era el más disponible. 95% de esfuerzo, 5% de talento. Totalmente. Entonces, todas las oportunidades que yo recibía era porque al final ya se había ido el talentoso, ya falló el que seguía. Claro. Y entonces, bueno, pues tú dirige la alabanza. Claro. Dije, ok, yo dirijo la alabanza. Claro. Hey, pues tú ayuda con los jóvenes. Yo ayudo con los jóvenes. Hey, da la bienvenida. Yo doy la bienvenida. Tu disponibilidad es tu mayor habilidad. Y creo, joven, si tú quieres servir al Señor, necesitas vivir una vida dispuesta. Y a medida que estás disponible, el Señor te va a honrar, te va a añadir. Él es la promesa de Dios, que el que es fiel en lo poco, el Señor lo pondrá sobre más. Exacto. No tienes que forzar un llamado. Y creo que esto es tan importante porque muchos jóvenes tienen un proyecto de plantar una iglesia. Y creo que hay que revisitar nuestros motivos. En mi caso, yo reconozco que cuando empezamos a plantar una iglesia había cierto orgullo también. Claro. Orgullo de la juventud, orgullo de vamos a hacerlo nuevo, vamos a hacerlo diferente. Claro. La generación anterior no sabe lo que está haciendo, nosotros sabemos. Y déjame decirte algo, el Señor encuentra, hoy no tengo tiempo de explicar y contar las historias, pero créeme, el Señor encuentra la manera de quebrantarte. Exacto. Si te va a usar. A.W. Tozer, uno de los padres fundadores de la Alianza Cristiana Misionera, dice que Dios no puede usar a un hombre grandemente, sino antes lo hiere profundamente. Wow. Y creo que es verdad. Tremendo. En mi caso, yo recuerdo cómo el Señor, la herida de Dios, la agradezco tanto hoy, pero nos dolió tanto al inicio, cuando muchas cosas pasaron, muchísimas. Dentro de ellas nuestro edificio se derrumbó, 1000 cosas, que es una historia muy larga. Pero recuerdo la herida de Dios y el quebrantamiento del Señor de decir, si voy a usar tu vida, yo necesito volverte a formar como el alfarero toma el barro. Y yo, joven, te quiero decir, no forces el proceso de Dios. Examina tu corazón, que haya motivos de reino, no de imperio personal, de reino de Dios. Y pégate a tu pastor, deja que te forme, eso es. Déjate que te mentoree, deja que la voz de padres y madres espirituales moldeen tu vida, moldeen tu futuro matrimonio si no estás casado, si no estás casada. Escucha el consejo de tus pastores antes de decidir si te casas o no con esa persona. La persona con la que te cases va a potencializar o va a limitar tu llamado. Eso es un hecho. Y hay tantas otras cosas que pudiera decir de esto, pero yo les quiero animar a decir sí a Dios. Sí. Y creo que es parte de lo que mañana voy a compartir, pero Dios es atraído por una fe audaz. No por una persona capaz y calificada, pero por una persona que tiene la audacia de creerle a Dios. Y eso es todo lo que Dios necesita, una fe audaz y un proceso formativo, y que aceptes el proceso formativo de Dios. Qué bueno, amigo, lo que estás diciendo. Me gusta eso porque lo digo siempre de otra forma, en el sentido de no menospreciar los servicios chiquitos. No, nunca. Viste que uno dice, yo estoy para abrir una iglesia, yo estoy para hacer... Pero no menospreciar los servicios que no son visibles. No. Yo recuerdo que en mi niñez, mi ministerio era... No sé, en México usan esta palabra, enchular al pastor antes de subir a la plataforma. Entonces él pasaba a predicar y pasaba por atrás de un biombo y habíamos 3 adolescentes que le ilustrábamos los zapatos, lo peinábamos y pasaba, pero tremendo. Y en varias de esas oportunidades, mientras le ilustrábamos el zapato, él te tocaba la cabeza y te decía, hijito, algún día el que va a estar arriba vas a ser vos. Wow. O sea, no menospreciar los ministerios chiquitos porque sabemos que el Señor lo va a levantar tremendamente. Ni nunca menospreciar la iglesia donde el Señor te plantó para formarte. Exacto. Porque tenemos esta actitud a veces de decir, no, yo lo voy a hacer mejor. La generación anterior no sabe lo que está haciendo. Eso no es de Dios. Claro. El reino de Dios es un reino multigeneracional. No es una generación que se acaba y luego llega lo nuevo. Es el reino de Dios, es una generación anunciando a la siguiente generación. Y se va construyendo una encima de la otra. Claro. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de generaciones. Y no podemos creer que somos lo nuevo. Nos necesitamos a todos. La multiforme gracia de Dios, ¿no? Sí. Bueno, amigo, ha sido un tiempo espectacular.
Ya Gracias, nos están amigo. haciendo Para mí señas ahí también, de... Pero te quiero agradecer por estar en Chile. Es un honor. Por bendecirnos, por bendecir a nuestros jóvenes. Lo que estamos viviendo en este Contracultura es hermoso y lo que vamos a vivir mañana va a ser tremendo también. Y bueno, ojalá que todos los que nos están viendo puedan estar contentos también de recibir de primera mano experiencias de un pastor joven, de un pastor creativo, de un tremendo hombre de Dios que seguramente el Señor va a seguir usando. Así que muchísimas gracias por este tiempo, Guillermo. Gracias, y Marcelo. te abrazamos desde Chile. Eres muy generoso con tus ¿Ya? palabras, es un honor para mí, gracias. Así que Dios te Gracias a bendiga todos. mucho. Nos vemos.